Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y a su familia. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en Jeremías capítulo 30, versículo 7 en adelante. El tema de hoy lo estoy titulando Dios visita después de corregir. El Señor en muchas ocasiones nos corrige nuestra manera de vivir, de una manera a veces no nos gusta a nadie la corrección, pero el Señor lo hace por amor y dice: yo los voy a visitar y los voy a bendecir. Así que de eso se va a tratar en este día, este tema, Dios visita después de corregir. Jeremías 30, versículo 7 en adelante, me sigue con su vista. Ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Dios en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de la cautividad. Y Jacob volverá, descansaráis, vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí en este pasaje podemos ver que Israel estaba siendo castigado o corregido por Dios. Y si nosotros leemos en Isaías y en Jeremías, vemos que Israel le fue enviado el mensaje de Dios por medio de los profetas. Israel siempre desobedeció a Dios, nunca se sometió a la palabra que Dios les estaba mandando. Por lo tanto, después de muchas veces que Dios le llamó para que se sometieran, entonces al momento que ellos desobedecen, Dios les está corrigiendo. Aquí vemos nosotros que llega el tiempo de angustia. Por causa de esa desobediencia, llega esa corrección, y dice ahí en el versículo 7, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia. Dice el Señor ahí al final del versículo 7, pero de ella o de esa angustia será librado. Dios lo mete en angustia, mas sin embargo Dios está prometiendo librarle de esa angustia. Aún en el versículo 8 continúa diciendo el Señor: yo quebraré su yugo de tu cuello. El yugo es la atadura que tenía el opresor o el esclavizador sobre Israel. Dice ahí en el versículo 9, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Para ese entonces David ya había muerto. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de Cristo Jesús, que ahora servirían a ese rey que está hablando, que es el Mesías. Servirán a David su rey, a quien yo les levantaré. Y Cristo Jesús fue ese rey que levantó el Padre Celestial para que reine en el milenio, que reine en su reino celestial sobre todos aquellos que creen en Él. Así que
pues fue rechazado también el Señor Jesús cuando vino. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero es el Rey de quien estaba hablando aquí en este versículo 9. Pero ahora es al Rey que nosotros servimos, la iglesia. Por lo tanto, también el Señor nos está hablando a usted y a mí en este pasaje, que nosotros vamos a servir a ese Rey que es Cristo Jesús. Mas sin embargo, muchas de las veces estamos nosotros viviendo en nuestros tiempos también en desobediencia. Mucha gente vive en desobediencia, escucha la palabra de Dios, no se somete a la palabra de Dios. Lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, desobedeciendo la palabra de Dios aún en nuestro tiempo, también se desobedece la palabra de Dios. No se somete con libertad a la palabra de Dios en estos tiempos. Dice ahí en el versículo 10: no te atemorices, Israel, porque aquí yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia. Descansará, dice, descansará y vivirá tranquilo. No habrá quien le espante. Dios está prometiendo paz para Israel. Le están llamando aún cuando estás viviendo en esa esclavitud. Yo te voy a restaurar, dice ahí en el versículo 11, porque yo estoy contigo para salvarte. Ni te atemorices, dice, yo estoy contigo para salvarte. Dice Jehová: destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Y algo muy importante en el versículo 11 al final: te castigaré con justicia. ¿Por qué le dice te castigaré con justicia? Y al final está diciendo: de ninguna manera te dejaré sin castigo. El Señor está advirtiendo castigarle y no le va a dejar sin castigo. ¿Por qué? Porque siempre el Señor estuvo hablando. Israel siempre estuvo desobedeciendo, escuchaba al profeta de Dios y le decía que era un mentiroso, escuchaba a los falsos profetas y le creía con facilidad a la mentira del falso profeta. Por lo tanto, el Señor dice: te he estado hablando y no entiendes, no aceptas mi palabra, crees más fácil la mentira, pues de ninguna manera te voy a dejar sin castigo. Te voy a castigar. Y ese fue el tiempo de angustia que llegó a Israel. Pero el Señor dice: aun cuando te he metido en esa angustia, te he castigado con esa angustia, te voy a librar. El Señor promete restauración. El Señor promete levantarlos y ponerlos en un lugar seguro, y dice: no te voy a destruir. El problema, usted lo puede leer en todo el libro de Isaías y en todo el libro de Jeremías. La desobediencia de Israel, que estaban viviendo mal, fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Cuando Dios les corregía a través de sus siervos, los profetas, ellos siempre escogieron la mentira, y es por eso que ellos actuaron con rebeldía y el Señor los llevó a un castigo, a un cautiverio, a un tiempo de angustia. Pero el Señor dice: yo estoy aquí para salvarte, dice en el versículo 11. El Señor promete salvarlo, restaurarlo. El Señor es grande en misericordia. Pero ¿por qué el Señor le dice: te voy a castigar y de ninguna manera te voy a dejar sin castigo? Porque el ser humano, si no vive un tiempo de angustia, si no vive una corrección, sigue pensando que está bien lo que está haciendo. Todo el
tiempo continúa con esa actitud. Todo está bien, me va bien, tengo todo lo que necesito, tengo comodidad, todo está bien, Dios se agrada de mí. Y así es como piensa el ser humano. Si no hay un castigo, si no llega el tiempo de angustia, no se comienza a buscar la voluntad de Dios. El ser humano siempre rechaza la corrección. A nadie le gusta la corrección, mas sin embargo la corrección es necesaria para comenzar a buscar a Dios. Si no, el ser humano se siente autosuficiente en todo lo que hace, cómo vive. Es fácil de olvidarse de Dios, poner a Dios en el último rincón, en el último lugar, y primero es todas sus planes. Y a Dios lo deja en último lugar. Piensa que todo lo que hace está bien, aún piensa que delante de Dios él o ella está bien. Aún a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Dice en Isaías 5, 20, 21. Ay de los que a lo bueno dicen bueno, a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hace de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. El ser humano piensa que está bien, no hay problema, lo estoy haciendo con sabiduría, en su propia prudencia. Dice, pobres de ellos que son prudentes en su propia prudencia, y pobre de ellos, o hay de ellos, de los sabios en sus propios ojos. Piensan que está bien todo lo que están haciendo, pero delante de Dios están mal. Precisamente por eso es que Dios en muchas ocasiones corrige, castiga, porque de lo contrario el ser humano continúa en esos caminos equivocados que a Dios no le agrada. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Por más que Dios habla, sigue viviendo en su propia actitud de rechazo a la voz de Dios. Por eso llega la corrección de Dios. Dios habló a través de los profetas, rechazaron esa corrección, rechazaron ese llamado, hasta que llegó el cautiverio, el tiempo de angustia, y comenzaron a lamentarse. Asimismo, en nuestros días, Dios está corrigiendo al mundo entero con todo lo que está sucediendo en medio de esa pandemia. Hay tiempo de angustia, temor al contagio, hay enfermedades, hay muertes. Cuando estamos en Cristo Jesús, podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y bendito sea el Señor porque nos da esa esperanza. Mas sin embargo, no deja de ser angustia lo que atravesamos cuando perdemos a un ser amado. Los que no han pasado por esta angustia, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Pero es necesario que ponga atención cuando Dios está llamando. Porque en lo personal, esto que está sucediendo en todo el mundo entero es una corrección que viene de parte de Dios a cada quien por individual. Pero así también podemos decir que Dios está llamando a la iglesia, le está llamando la atención. Dios
dice estas palabras en segunda de Crónicas 30, versículo 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. A los que habían quedado en Jerusalén, les está diciendo: vengan al santuario, vengan a buscar a Jehová, para que Él tenga misericordia de los que fueron llevados al cautiverio. De esa manera ellos van a alcanzar misericordia de Jehová y los va a volver a traer aquí con ustedes. El Señor estaba diciendo: no endurezcan su cerviz, su cuello, sean fáciles de voltear. Cuando el Señor hable, volteen con facilidad. ¿Por qué está diciendo esto? Porque mucha gente escucha el llamado de Dios y en lugar de voltear hacia donde Dios está llamando, se voltean para otro lugar. Cuando Dios está llamando a servirle, mejor se va para otro lugar. Se hace que no escuchó. Precisamente por eso es que viene la corrección de Dios, porque Dios llama muchas veces y no se escucha, no se atiende. Hoy Dios está llamando a todo el mundo, pero especialmente Dios está llamando a su pueblo, a la iglesia, para buscarlo en oración, para buscarlo de todo corazón, para buscarlo con una actitud de adoración, de servicio. Recuerde que el Señor siempre ha estado hablando con su palabra. El Señor nos habla a través de su palabra, corrigiéndonos, diciendo qué es lo que Él espera de usted, de mí, de todos nosotros. Pero muchas de las veces nos cuesta aplicarlo a nuestro diario vivir. Hace un tiempo, antes que viniera lo que está sucediendo ahora de esta pandemia, en muchas ocasiones, repetidas veces, salieron algunas palabras de la boca de este hombre, siervo del Señor, diciendo: ¿por qué le cuesta a la iglesia ser fiel al Señor y buscarlo en el tiempo que debemos buscar para venir a adorarlo y servirlo? Y lo decía porque muchas sillas se encontraban vacías. En muchas ocasiones siempre había sillas vacías aquí en este lugar. Y no solamente aquí, así estoy seguro que en todas las iglesias sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque hay personas que solamente visitaban la casa del Señor una vez al mes, o solamente los domingos en la mañana, y la tarde decían: es el tiempo de la familia, y ya no iban en la tarde, ni tampoco los miércoles. Y ahí estaba la silla vacía de aquella persona o de aquella familia. Y por ver esas sillas vacías repetidas veces, salieron esas palabras de la boca de este hombre, diciendo: ¿por qué le cuesta a la iglesia buscar al Señor y adorarlo? ¿Acaso es necesario
que el Señor sacuda al mundo entero para que la iglesia se dé cuenta que tenía libertad y ya no la tiene. ¿Acaso es necesario que Dios sacuda al mundo entero para que la iglesia anhele venir a buscar a Dios a su altar? Y fueron muchas ocasiones que se mencionó eso. Tal vez usted lo escuchó, no solamente aquí en esta iglesia, tal vez usted lo escuchó a otra iglesia que usted está yendo, usted está asistiendo, es miembro en esa iglesia, a través del siervo del Señor que Él tiene ahí en ese lugar. Pero ya está sucediendo, Dios está sacudiendo al mundo entero. Ahora la iglesia anhela venir al altar de Dios. Pero muchas de las ocasiones, tal vez, no toda la iglesia anhela eso. Estoy seguro que los que anhelan son los que siempre han sido fieles, siempre estaban sirviendo a Dios, nunca jamás faltaban, rara la vez que faltaban. Tal vez esos son los que anhelan. Porque los que están acostumbrados a faltar, tal vez les está cayendo como anillo al dedo el no venir, o el no tener la obligación de venir. Pero déjeme decirle una cosa. El Señor dice, no te voy a dejar sin castigo, sin corrección. Porque no estás buscándome. Tienes que buscarme. Muchos no creen cuando Dios habla. Muchos critican la palabra que se está dando a través de aquel siervo de Dios. Muchos dicen, siempre está diciendo lo mismo. Muchos dicen otra vez, pero nunca se corrigieron. ¿Por qué la corrección la sigue dando el Señor? Porque no se ha corregido todavía el problema. Por eso el Señor corrige una y otra vez, está dando la oportunidad a que venga un corazón arrepentido. El mundo va cada vez más de mal en peor al final de los tiempos. Tiene que llegar el mundo al final de los tiempos y es inevitable lo que viene para el mundo completo. Es inevitable. La profecía se tiene que cumplir. El mundo va a ser corregido. El mundo completo va a caer en un juicio final. Iglesia, tú y yo fuimos llamados para no entrar en ese juicio final. Pero es decisión tuya. Es decisión mía. Si queremos entrar en un juicio con Dios o queremos entrar en obediencia a Dios. Si el mundo no cree, iglesia, tú fuiste llamada para creer en la palabra de Dios. No actúes como el resto del mundo. No te quedes pasiva. No te quedes sin actuar conforme a lo que Dios está mandando en su palabra. Si Dios está hablando a través de su siervo, créele a Dios. No le estás creyendo al hombre, le estás creyendo a Dios. Dios está dando oportunidades a todos los que estamos aquí con vida, con salud, para que le busquemos con todo el corazón. Dios está dándonos oportunidad a usted y a mí de buscarlo. Dios esperaba que Israel le buscara con todo su corazón en medio de ese cautiverio, en medio de esa angustia.
en medio de esa corrección, Dios le estaba esperando que lo buscaran con todo su corazón, y Dios dice: yo te voy a visitar y te voy a salvar. Jeremías 29, versículo 10, dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Note usted, les dice: cuando se cumplan los 70 años, yo te voy a visitar. Ahí él estaba hablando que tenían que durar 70 años en la corrección de la cautividad. Y ya cuando cumplieran ellos todo ese tiempo de corrección, que eran 70 años, entonces Dios dice: yo los voy a visitar. Los voy a hacer volver de esa cautividad, los voy a traer a este lugar. Dice ahí en el versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahorita, hermanos, la iglesia en general no puede regresar a los templos, a la casa de oración de Dios, como estaba normalmente 5 meses atrás. Ahorita cuesta estar aquí en la casa de Dios. Es solamente un pequeño grupo el que puede asistir. Algunas iglesias se están abriendo, pero son contaditos los que pueden estar presentes en el servicio. La iglesia, algunos anhelan regresar al altar, no pueden venir. En su mayoría ven los mensajes a través de los medios de comunicación. Los pastores, muchos pastores, tuvimos que aprender cómo poner estos mensajes a través de los medios de comunicación. Se puede o se está haciendo lo que se puede. Tenemos que hacer un esfuerzo para poder enviar la palabra de Dios, porque tenemos el compromiso con nuestro Señor. Ya depende de usted si lo abre, lo ve, si se somete a Dios o no se somete. Pero ¿cómo es que esta palabra se puede cumplir en la vida de la iglesia en nuestros días? En primer lugar, la oportunidad que Dios está diciendo para restaurar a su pueblo es: despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Dice ahí: yo despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Es necesario que la iglesia crea en la palabra que Dios está dando. Es necesario que la iglesia entienda la palabra que ya se les dio. Es necesario que la iglesia viva la palabra que Dios ya le dio. ¿Por qué? Porque antes de que sucediera todo esto, la palabra se escuchaba y poco se atendía a la palabra. Poco se seguía viviendo en esa palabra. El Señor llamaba: es necesario hacer esto, y pocos atendían al llamado de servir a Dios. Si hay algo que hacer para Dios en su casa de oración, 2 o 3 son los que vienen y sirven. El resto se hizo que no escuchó.
Si Dios dice, ve y haz esto, ¿quién puede ir? Nada más 2 o 3, el mismo grupo de siempre. Los demás, no, yo no escuché, no me di cuenta. Y eso es precisamente lo que el Señor está diciendo. Es necesario que la palabra que ya te di, la pongas por obra. Nosotros debemos comenzar a vivir lo que ya escuchamos, lo que ya atendemos, lo que ya recibimos de parte de Dios. Su palabra siempre se va a cumplir en la vida de nosotros. Debemos creerla. Debemos cumplir con el Señor con todo nuestro corazón. En segundo lugar, la oportunidad que Dios nos da para volver a la normalidad. Es lo que dice en Jeremías 29:12. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí el Señor está esperando que nosotros lo invoquemos en oración. Esto significa que nosotros lo llamemos con todo nuestro corazón. Que le digamos, Señor, te suplico, Señor, que me escuches. Eso es invocarme, vas a invocar, dice ahí. Escúchame, Señor. Padre Celestial, Señor Jesús, por favor, escúchame. Rescátame de esta condición. Rescátanos de esta situación en la que estamos atravesando. En el versículo 13 dice, ahí vemos nosotros que el Señor espera lo que nosotros debemos hacer. Y dice, y me buscaréis y me hallaréis. El Señor está esperando que nosotros lo busquemos. El Señor está ahí esperándonos. Pero Él dice, ven, búscame. Aquí estoy. Ven, acércate, búscame. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque yo me he estado acercando a ti, pero tú te vas. Te he estado llamando a que me vengas a servir, pero te haces que no me escuchas y te vas y no me sirves. Ya tienes 3 años, ya tienes 10 años de confesarme como tu Señor, ya tienes 20, 30 años, pero siempre te vas y no me escuchas cuando yo te hablo. Ahora tú ven, búscame. Y me vas a buscar y me vas a hallar porque siempre he estado aquí. Pero dice ahí, porque me vas a buscar de todo tu corazón. No vayas a estar vacilando. No estés jugando a la iglesita o al cristiano. Búscame con todo tu corazón. Esta búsqueda debe ser con un corazón arrepentido, pidiendo perdón por no haber valorado la libertad que el Señor nos dio anteriormente. Pidiendo perdón, porque el Señor nos dio mucha libertad. El Señor estuvo siempre llamándonos en muchas ocasiones. El Señor se quedó esperándote ahí. El Señor se quedó esperándote a ti. El Señor se quedó esperándote a ti. Y tú decidiste quedarte en casa.
en muchas ocasiones. Tú decidiste irte a una fiesta. Tú decidiste irte de compras. Decidiste no venir. El Señor dice, ahora tuve que sacudir a todo el mundo entero para que tu iglesia entendieras que es importante estar en mi casa de oración. Recuerdo que en muchas ocasiones de este púlpito le dije a la iglesia, ¿por qué le es fácil a la gente faltar? ¿Acaso es necesario que Dios acuda al mundo entero para que la iglesia se dé cuenta que es importante estar aquí en la casa de Dios y no se quede en casa? Porque las sillas estaban vacías, porque no quisiste venir. Ahora quieres venir y no puedes. No puedes venir. Ahora Dios dice, es una corrección. Pero muy pronto, si tú me comienzas a buscar con todo tu corazón, yo te voy a hacer que regreses. Pero porque tú me vas a buscar con todo tu corazón. Iglesia, ese es el tiempo que Dios está dando. Ahí en tu casa, busca la presencia de Dios. Busca a Dios con todo tu corazón. Invócale. Pídele perdón por no haber valorado el tiempo en su casa de oración. Pídele perdón porque cuando el Señor estaba hablando, rechazaste la palabra o simplemente no le pusiste atención. Y saliste y seguiste viviendo igual. Pídele perdón porque cuando el Señor te llamó para servirle, no te presentaste. Mejor te fuiste para otro lugar. Hoy el Señor demanda de toda la iglesia que esté anhelando con todo su corazón buscarlo. Precisamente esa es la corrección que Dios le está dando a usted, me está dando a mí. Ahora quiero que me busquen con todo su corazón. Ahora no es fácil que te presentes ahí en mi altar. Ahora póstrate ahí en tu casa y búscame con todo tu corazón. Cuando tú me busques con todo tu corazón ahí en tu casa, que te des cuenta que es difícil venir a mi casa de oración, entonces yo voy a abrir las puertas de mi casa. Cuando tú, iglesia, me estés buscando con todo tu corazón. Hasta entonces, que tú, iglesia, lo anheles con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y hasta entonces voy a abrir las puertas de mi casa. Y el Señor es quien te lo dice. No es a la hora que nosotros digamos, es cuando el Señor lo decida. El Señor puede en un abrir y cerrar de ojos terminar con el problema mundial de la pandemia. Aún en un instante lo puede terminar. Pero el Señor está corrigiendo al mundo. Pero más está corrigiendo a la iglesia. A usted y a mí. Créame que el Señor
tiene preparado para la iglesia la bendición de abrir las puertas de su casa. El Señor me ha hecho sentir, y se lo voy a decir, así como el Señor habló a través de esta boca, de este siervo de Él, y que dijo: ¿acaso es necesario que Dios sacuda el mundo entero para que la iglesia se dé cuenta lo importante que es venir a la casa de Dios? Ahora déjeme decir, porque esto ya está sucediendo desde hace 5 meses. Dios está sacudiendo al mundo entero. Ahora la iglesia en general, toda la iglesia en todas partes, se da cuenta que es importante venir a la casa de Dios. Pero ahora este otro mensaje, lo que el Señor tiene para ti, iglesia, es este. Cuando mi iglesia me busque con todo su corazón, entonces yo voy a abrir las puertas de mi casa. Mi iglesia va a llegar a adorarme. El que es un verdadero adorador me va a adorar en espíritu y en verdad. Una vez más, ahí en el altar de mi casa de oración. Pero va a ser por un tiempo corto que voy a abrir yo la puerta de mi casa. Por un tiempo corto. Porque después de ese tiempo se terminó el tiempo. Cuando mi iglesia me esté adorando por un corto tiempo, entonces yo vengo y levanto a mi iglesia y me la llevo. Pero ahí se van a encontrar solamente los verdaderos adoradores, que me adoran en espíritu y en verdad. Y esta corrección que le he dado a mi iglesia es por amor a ella, para que me busque con todo su corazón. De esa manera, iglesia, si tú quieres creer la palabra que Dios ha dicho, créela. Y si no la quieres creer, no la creas, pero la corrección va a llegar. Y la restauración para los verdaderos adoradores va a llegar. Dice el Señor: me vas a buscar y me vas a hallar, porque me vas a buscar con todo tu corazón. Si tú quieres creer, eso es lo que vas a recibir, la restauración del Señor. Si tú no quieres creer, sigue como quieres seguir. Pero hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Es tiempo de arrepentirse. Ven al Señor. Póstrate ahí en tu casa y pídele perdón por las veces que te quedaste en casa porque no tenías ganas de ir a alabar a Dios a su casa. Y dile: perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque cuando me llamaste para servirte, no quise ir. Perdóname, Señor, porque cuando tú me corregiste a través de tu siervo, a través de aquel hermano, de aquella hermana que te sirve con todo su corazón, yo me enojé. Pero no entendía que eras tú quien me estaba corrigiendo. Pídele perdón a Dios, porque sin lugar a duda que va a llegar esa corrección. Entrega tu corazón al Señor y ríndete a Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Permítenos presentarnos delante de ti con un corazón sincero. Permítenos buscarte, Señor, con todo el corazón. Y haznos entender, Señor, dónde estábamos mal o dónde estamos mal.
y arrepentirnos con todo el corazón, Señor, y apartarnos de cada negligencia. Permítenos anhelar tu presencia, tu amor, y venir, Señor, una vez más a tu casa de oración y adorarte en espíritu y en verdad, Señor, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, el Señor esté con usted.